Ahora, yo quería hacerles una pregunta. ¿Coordinaron con el doctor para que les deje claro qué temas no entran a su examen o ustedes están a la de Dios estudiando todo? Sí, Auxi, se coordinó eso con el doctor. Ya, perfecto, Aaron, gracias. Ahora, ¿qué temas no les están entrando a ustedes? Porque, por ejemplo, miren, vamos, o si no vamos haciéndolo aquí en la pantalla, sí, vamos a grabar una vez, empecemos a hablar de los temas, ¿no? Eh, ya, compartir todo. Por ejemplo, esta es la guía. Todos sabemos que esto de acá no va a entrar. Líquido extracelular entra por ley, ¿no ve? Esto es imposible que el doctor lo haya sacado. Esto tiene que entrar. Sí, entra, sí. Sí, sí, entra. Bueno, potencial de acción del mismo modo tiene que entrar porque es importante. Entonces el doctor estas dos prácticas no las saca. Contracción del músculo esquelético, si bien muy poco ha tocado el año pasado en los exámenes, me parece que sí entró también. La verdad, yo igual estoy un poco, me olvidé, ¿no? De lo que entró el año pasado, pero esto me parece que igual entra, ¿no? Oh, sí, el doctor dijo que el tema 3 no entra, pero hay una parte de determinación de receptores que sí los relaciona. El O 2 y el 3 creación no de entran. reflejos, mejor dicho. El 2 y el 3 no entran. Potencial de acción no entra. No No entra, pero dijo que va a entrar la teoría, porque como no vamos a saber qué es un potencial de acción, o sea, tal cual así dijo. O sea, Claro. digo que no entra, Sí, pero entra relativamente. Pasa que cuando, o sea, si les toca líquido extracelular, aquí el doctor no les va, o sea, no sé si me dejo entender, si les toca líquido extracelular, el doctor no les va a decir, dígame el intracelular del sodio y el extracelular del calcio. No, no les va a pedir eso. Bueno, puede que sí, ¿no? Pero también les va a preguntar qué es difusión, qué es transporte activo, clasificación del transporte activo, les puede preguntar la ecuación de Nernst. Por ejemplo, esa parte de Nernst, su auxiliar se las puede preguntar en la pizarra, porque ya les han debido decir que el examen final práctico consta de dos partes, una con el doctor y una con el auxiliar. El tema de la calificación, tengo entendido que ya todo ha variado este año, o sea que yo ya no puedo hablar de eso porque lo que yo he hecho en mi año es diferente, ¿no? Pero que ustedes entran, sacan un bolo y primero con el doctor defienden teoría. Ahí el doctor los va a deshacer con teoría, como les digo ahí, les va a preguntar qué es el líquido extracelular, qué es el medio interno, componentes extra intracelulares, qué es difusión, potencial de acción, les puede preguntar ahí qué es el potencial de difusión, para qué sirve la ecuación de Nernst, la de Goldman, todo eso les puede preguntar ahí el doctor. Transporte activo primario, secundario, subclasificación, cotransporte, contratransporte, todo eso les va a preguntar. Y van a pasar a la parte práctica con el auxiliar, que en el caso del líquido extracelular les va a preguntar sobre la difusión, probablemente porque eso es la práctica, ¿no? En un frasco de agua, con agua fría, agua natural y agua caliente, se mete un colorante, el azul de metileno, eso les puede preguntar, como también les puede decir en la pizarra, haceme un potencial de acción de una fibra nerviosa. O al menos así lo hacíamos nosotros el año pasado, con José Miguel, creo que era del otro grupo, y Camila Martínez. Así más o menos fue el examen de este tema. Entonces no entra potencial de acción, pero sí entra, ¿no? Eso es lo que me están tratando de decir. Y músculo esquelético, pues no entra. Entonces estamos bien ahí porque el músculo esquelético sí es un poquito largo. Ahora, tengo entendido que nervioso, por lo que dijo Mane, va a entrar todo, ¿no? Sensibilidad somática, receptores, reflejos, aparato vestibular va a entrar y estas pruebas de atención ya no las hace. O sea, no sé si su auxiliar se las hizo hacer, pero en mi caso no las hemos hecho esta práctica.
y la de aparato vestibular tampoco suele entrar, pero no sé a ustedes qué les dijeron. Sí, nos dijeron que Creo que la más va a entrar vestibular. lo que es aparato vestibular, los últimos 2 años entraron. Y el que no, solo un grupo hizo pruebas de atención y memoria, si no me equivoco es el B3, pero los otros 2 no. Todo nervioso entra, Oxy. Eso dijo el doctor. Bueno, De entonces, nosotros solamente es aparato vestibular, o si B2. bueno, ruéguenle a Dios entonces que no salga pruebas de atención y memoria, y si le sale, bueno, amén. Porque eso es más tema para estudiar, porque en la parte teórica, en sensibilidad somática, bueno, con el auxiliar les va a hacer las prácticas, ¿no? Que la distribución puntiforme, que el campo receptor, que adaptación de los receptores, les va a hacer la práctica probablemente. El auxiliar también les puede preguntar, porque el auxiliar maneja nota también en el examen. O sea que depende. El doctor en ese sentido no se involucra en nada. Si les dijo 5 puntos en el práctico con su auxiliar, esos 5 puntos son de su auxiliar y él decide cómo se los califica. Pero en sí debería ser con práctica. Pero si hace preguntas, el doctor tampoco dice nada. Entonces el doctor los deshace en teoría y su auxiliar con práctica. Bueno, entonces esto de nervioso vamos a tardar un poco. Cardiocirculatorio, aquí lo que no suele entrar es microcirculación, porque como tal no tiene práctica, porque se hace en el batracio y el batracio ya no se hace. ¿Qué más? Prueba de esfuerzo tampoco se hace porque la máquina estaba fregada, no sé si ya funciona, pero si no, no. Reanimación cardiopulmonar sí se hace, por ende entra, ¿no? Aquí me equivoqué en algo o va a entrar micro. Está bien, Oxy. ¿Listo? Va a entrar micro para nosotros. ¿Va a entrar microcirculación al B2? Sí. Es que el doctor no le puso tanta atención a eso de microcirculación, pero no tiene práctica, incluso en la guía no tiene práctica. Pero tal vez El doctor dijo que no iba a entrar microcirculación en el B1. Sí. En el B3 tampoco va a entrar. Bueno, qué bonito se han organizado, ¿no? Eso. Lindo. ¿Quién está pues ahorita de coordinador de los AUSI? Debe ser José Miguel, porque creo que es el más antiguo. Eso deberían haber coordinado bien para que no pasen estas cosas. Examen de orina, chicos, no solamente es examen de orina, sino es todo renal, todo. Si les toca examen de orina, agárrense porque los van a revolcar con todo. Les va a preguntar qué fuerzas favorecen la filtración glomerular, cuáles se oponen, las presiones hidrostáticas a través de la cápsula de Bowman, procesos de formación de la orina. Bonito. Examen de orina es un tema bien feo. De aquí, de fisiología de la sangre, si bien no entra como tal hemograma, ¿no? En la práctica, o al menos así no entra, sino que el doctor coloca, flebotomía, o coloca hematocrito, o coloca grupo sanguíneo, así. No pone hemograma completo y a sacudirlos, no. Pero cabe recalcar que al igual que en renal, si les toca un tema de sanguíneo, o por ejemplo fórmula leucocitaria también sale, por ejemplo, ¿no? Si les toca uno de estos temas es para que el doctor les pregunte sobre teoría de esa práctica. Si les toca hematocrito, pues obviamente va a empezar. ¿Qué es el hematocrito? El porcentaje de sangre representado por los glóbulos rojos. Valor de referencia puede ser, ¿no? Función de los glóbulos rojos, ya. Función de la anhidrasa carbónica, ¿qué hacen en el eritrocito, ¿no? Les puede preguntar también vida media, tantas cosas que les puede preguntar, ¿no? ¿Qué enzimas tiene el glóbulo? Todo lo que sea fisiología sanguínea. Si les toca recuento o fórmula leucocitaria, por ejemplo, ahí leucocito, funciones, tipos de leucocitos, gránulos y agránulos, polimorfos y mono. Bueno, eso les va a preguntar. ¿Qué más les puede preguntar de eso?
líneas de defensa, primera línea de defensa, segunda, todo lo que sea teoría de esa parte, ¿no? Si les toca grupo sanguíneo, explicar, y siempre si les toca grupo sanguíneo les va a preguntar obviamente, si soy grupo A positivo, ¿a quién le puedo donar? ¿A quién no? Si soy O, si soy tal, un O negativo, ¿a quiénes dona? ¿A quiénes no? ¿Por qué? ¿Qué son los antígenos? ¿Cuál es la diferencia entre aglutinina y aglutinógeno? Todas esas cosas. Pruebas de coagulación, que yo me acuerde, no le tocó a nadie, pero que no le toque a nadie no quiere decir que no entre. O sea que aquí ustedes me ayudan. Les explicó el doctor que entra así, ¿no ves? Que no entra como tal, hemograma, sino que toca flebotomía, hematocrito, recuento, así el doctor pasa los bolitos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, en prueba de coagulación tengo entendido que entra la cascada de coagulación, en teoría. Claro. Exactamente. Lo principal, saberse qué factores son, o sea, cuál es el nombre de los factores, ¿no? Eso siempre el doctor lo pregunta como base. Y tienen que saber, y, o sea, no se asusten por el examen del hecho que sea oral, más bien tómenlo como una ventaja, porque en lo personal a mí me gustan los exámenes orales y también con el doctor es bueno porque si el examen fuese escrito, como lo fue en mi año, porque el práctico fue escrito, o sea, no hay oportunidad de salvar las preguntas, porque es a la pregunta la respuesta, y ustedes saben cómo es el doctor en examen escrito, no ayuda a nada ni a nadie. Entonces, si se equivocaron, tienen 0. En cambio, en el oral, el doctor te dice, ¿estás seguro? O si no, te dice, a ver, acordate, tiene que ver con esto. Así te va ayudando el doctor, créanme que no, lo hace. Entonces, eso les beneficia a ustedes. Obviamente no les pone la nota perfecta, pero ya es salvar puntos que muchos en este momento pueden necesitar, ¿no? No se asusten, falta el final práctico, el tercero y el final. Falta que se jueguen 60 de nota. Entonces, todavía se salva. De espirometría, todo respiratorio. ¿Y a qué me refiero con todo respiratorio? Principalmente lo que les va a preguntar puede ir desde lo general, desde músculos inspiratorios, expiratorios, cuál es el fosfolípido que compone el surfactante, les va a preguntar sobre la difusión alveolar, la concentración de oxígeno, qué porcentaje del oxígeno qué porcentaje del dióxido de carbono se transporta en forma de bicarbonato, qué porcentaje en forma disuelta en la sangre, así les pregunta el doctor. Endocrino, bueno, metabolismo de la glucosa es lo que más entra, ¿no? Porque índice de masa corporal como tal es saber una fórmula y ya, pero sí también entra, ¿no? Entonces, vean que el temario no es tan largo en práctica, pero sí abarca varios temas. Me dijeron por ahí que quieren irse principalmente a los últimos temas, eso es lo que entendí, porque creo que en este tiempo ya han ido repasando lo del principio, ¿no? Del líquido extracelular, medio interno, nervioso, han debido repasar un poco también, aunque es un poquito feo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo les digo desde la experiencia, aparato vestibular y equilibrio, una sola vez lo he dado. En los 3 años de auxiliatura, una sola vez, y ha sido con el doctor Williams, porque los otros docentes no dan equilibrio. Y por lo mismo, ¿no? Es como raro para memoria. Eso sí que yo nunca he dado la práctica de memoria. Tengo entendido que es llenar una encuesta y ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quieren ir viendo tema por tema desde el principio como el anterior parcial que estuvimos hasta las 3? ¿O quieren ir a temas en específico que de repente les cueste? Tema por tema, Auxi. Hola, carácter. Gabriela. Expiro, Auxi. Auxi, orina y expiro, porfa. Mañana somos los del B1. Sí, Auxi, orina y expiro, por favor. Del B1 somos mañana.
Bueno, entonces vamos con eso. Y bueno, vamos primero con... Aquí estaba más o menos buscando mis diapos porque no las pillaba. Vamos con Espiro entonces. Claro que vamos a grabar. Recording in progress. Bueno chicos, vamos a empezar con el repaso para su examen práctico con el tema de espirometría. Si bien ustedes revisan su guía práctica, 10 minutos va a terminar esto. Si revisan la guía práctica van a ver que muy probablemente estos segmentos de teoría que yo introduzco aquí no están en la guía práctica, precisamente porque esto es para poder repasar para el examen en el que entra también un poco de teoría. El tema de espirometría, chicos, es un tema que abarca netamente fisiología respiratoria. Y bueno, para poder entender la prueba que estudia la dinámica pulmonar, yo tengo que saber en principio cómo es que funcionan realmente los pulmones. Y vamos a iniciar hablando de eso, sobre las funciones de la respiración, que son 4. La ventilación pulmonar, o sea, ¿qué entendemos nosotros por ventilación? Para que entiendan la diferencia, ¿no? La ventilación pulmonar es el proceso mediante el cual uno introduce aire del medio que nos rodea hacia la vía respiratoria, hacia los pulmones, hacia los alveolos. Y del mismo modo, el proceso mediante el cual se bota. Eso es la ventilación pulmonar. ¿Ya? Eso tiene que estar bien claro, porque otra cosa completamente diferente sería hablar de respiración. Ese ya es el proceso mediante el cual la sangre se oxigena. Eso es un principio que más adelante les ayuda, porque hay que saber diferenciar en lo patológico de insuficiencia ventilatoria de respiratoria. Entonces, eso es ventilación pulmonar. Cómo metemos y cómo sacamos aire. Otra función de la respiración es la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre alvéolos y sangre. Todos sabemos que la difusión es el movimiento aleatorio de las partículas y que es propio de la materia, ¿no? Todos sabemos que es eso y sabemos que la difusión es un tipo de transporte pasivo, no consume energía y siempre va a favor de un gradiente de energía, o de un gradiente de concentración. La difusión permite que el oxígeno y el dióxido de carbono se intercambien de lugar en los pulmones debido a que el aire que ingresa por el sistema respiratorio del medio que nos rodea tiene mayor cantidad de oxígeno que la sangre que está volviendo de la circulación hacia los pulmones y viceversa. La sangre que está volviendo de la circulación hacia los pulmones tiene mayor cantidad de dióxido de carbono que el aire que está entrando de afuera. Al ser gradientes opuestos, o sea, al haber harto oxígeno en el aire y poco oxígeno en la sangre, el oxígeno va de donde hay más a donde hay menos, hacia la sangre. Y el dióxido de carbono lo mismo, va de donde hay más a donde hay menos. Es decir, de la sangre que vuelve de la circulación mayor hacia el aire que está en los alvéolos. Se da el intercambio y así se da, eso es el proceso de difusión, ¿no? Entre alvéolos y sangre. Tercera función, transportar el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia los tejidos, ¿no? Eso es evidente. Y cuarto, la ventilación pulmonar también consta de una regulación de su propia ventilación. Y así es como se da el proceso de respiración, ¿no? ¿Por qué pongo este gráfico? Porque es importante para posteriormente entender la interpretación de la espirometría. Porque si bien el doctor les va a preguntar en espiro, existe una remota posibilidad de que el doctor los deshaga con la teoría de fisio, o sea, decirles, dígame qué producen los neumocitos tipo 2. Dígame cuál es el fosfolípido ese maldito que compone el surfactante. No se olviden, es el dipalmitoil fosfatidilcolina. Nunca me voy a olvidar porque con eso me tumbaron en el examen. Entonces puede que les pregunte eso, como puede que el doctor les diga, ya, a ver, decime qué es la espirometría.
O sea, que se centre en lo que es el tema de Spiro y no tanto en el fundamento teórico, ¿me entienden? Y con eso les preguntaría, ¿qué es la espirometría? ¿Qué estudiamos en la espirometría? Dígame los volúmenes, porque eso sí es teoría. Y ahí ustedes se salvan porque eso se ve en la práctica. Entonces yo quiero que ustedes vean este gráfico para entender eso más adelante. Ahora hablemos de la mecánica de la ventilación y créanme que esto ayuda para entender la espirometría. ¿En qué sentido? En el siguiente, miren, porque si yo hablo de espirometría estoy hablando de una prueba que me ayuda a ver cómo están funcionando los pulmones. Si está habiendo una adecuada entrada de aire y salida, ¿no? Entonces, para poder entender eso, vamos a hablar antes de mecánica de la ventilación. ¿Cómo se da el proceso de la ventilación pulmonar? El ingreso de aire y salida se da mediante el movimiento de los músculos respiratorios. El principal, el diafragma. El diafragma hace un movimiento hacia abajo y hacia arriba que provoca que la cavidad torácica aumente su diámetro anteroposterior, o sea, que el tórax se expanda, ese es el término, y también aumenta el diámetro de arriba hacia abajo, o sea, la altura, si me dejo entender, ¿no? Y al hacer esto, ¿qué es lo que provoca? Que los pulmones, al ser un tejido flexible, elástico y que además contiene aire en su interior, por ese fenómeno físico, ¿qué es lo que va a pasar? Que los pulmones se van a estirar, permitiendo y facilitando la entrada de aire. Esto se explica con mayor facilidad al entender que como el tórax es una cavidad cerrada, porque es cerrado, ¿no? Porque en sí el mediastino es un espacio virtual que se convierte en cavidad una vez que uno abre el tórax. O sea que ese mediastino está cerrado. O sea que todo está aislado por músculo, por fascia, encima del hueso y la piel, ¿no? A lo que quiero llegar es a que cuando el diafragma se contrae en el proceso de inspiración, los pilares tendinosos del diafragma tiran hacia abajo, haciendo que el diafragma baje. Esa cavidad cerrada se va a empezar a estirar hacia abajo. O sea, el diafragma al estirar hacia abajo genera algo que se llama presión negativa en el interior del tórax. Y esta presión negativa es como cuando usted, no sé si alguna vez han visto el experimento, que ponen una botella y adentro meten un globo. Y si por arriba lo tapan y es como que jalan la parte de abajo de la botella, el globo se empieza a inflar. Por mucho que ustedes no hagan nada, eso se empieza a expandir. Ese es el fenómeno mediante el cual uno mete aire. O sea, ese es el fenómeno de la inspiración. Por supuesto, a cargo del diafragma. Y el proceso de expiración es un proceso, o sea, con todo lo que yo les acabo de decir, quiero llegar al punto de que la inspiración es un proceso activo, si se le puede decir así, un proceso que está reforzado por la función del músculo diafragma. ¿Por qué? Porque si ustedes están, por ejemplo, congestionados, con moco, qué sé yo, resfriados y tienen moco en la vía aérea y les cuesta meter aire, no es como que se mueren, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden hacer fuerza, contraen el diafragma y el aire entra con normalidad. Pero el proceso de expiración, de botar el aire, es un proceso más bien pasivo. ¿Por qué? Porque para expirar, el proceso de expiración normal comprende más bien un fenómeno no de procesos ni dinámicas activas del organismo, sino que el pulmón, luego de estar distendido o lleno de aire por un periodo de tiempo, tiende a un colapso, o sea, tiende a desinflarse de manera automática, lo que provoca que el aire empiece a salir. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan en mecánica de la ventilación para entender espirometría, porque si se lo aprenden de memoria, están perdidos, porque los nombres son muy parecidos entre sí. Aquí tenemos un breve resumen de los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. Inspiratorios tenemos
Los músculos inspiratorios son aquellos que se encargan de engrandecer, la cavidad torácica. El esternocleidomastoideo, que eleva el esternón hacia adelante, aumentando el diámetro antero-posterior. Los intercostales externos, que elevan las costillas. Los serratos, que también las elevan, y los escalenos para las dos primeras costillas. Y los expiratorios, los rectos del abdomen y los intercostales internos, que lo que ayudan es a expulsar el aire, ¿no?, cuando se hace una expiración forzada. Ahora, se va a terminar el Zoom, vuelven a ingresar al mismo ahorita ya no más, ¿ya? Porque si no se nos va a hacer tarde. Entonces, In progress. componente más importante es este desgraciado de acá, el dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿no?, que por alguna razón les encanta preguntar a los docentes, y es secretado por las células epiteliales alveolares de tipo 2 o neumocitos tipo 2. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o estamos entendiendo lo que estamos explicando? Momento de preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Se entiende, sí. Todo bien, gracias. Listo. Continuamos. Entonces, hay otros conceptos importantes que se debe entender para poder pasar recién a la espirometría. Y bueno, lo bonito de esto es que ustedes más que nunca necesitan de este repaso teórico. Esta es mi diapositiva de práctica y mis estudiantes lo despreciaban porque me decían, no queremos ver eso, porque eso ya lo vimos con el doctor, queremos ver práctica. Y ya cuando tocaba el examen práctico, ahí decían, para la diapositiva. ¿No ven? El volumen minuto, bueno, esto de aquí realmente, chicos, no, porque es fórmula más bien. De aquí lo que interesa saber, bueno, la frecuencia respiratoria normal sí es importante saberla, 12 hasta 22 máximo. De ahí hacia arriba se llama taquipnea. El volumen corriente, que es lo que yo les mencionaba, o volumen tidal, es el volumen de aire que ingresa en la vía aérea en cada ciclo respiratorio. Si nosotros hablamos o quisiésemos hablar, puede ser. Si nosotros nos ponemos a hablar de lo que es el volumen minuto, o sea, lo bonito del fisio, yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, es que aquí podemos aplicar lógica. Si estamos hablando de respiratorio y me dicen volumen minuto, yo sé que me están diciendo la cantidad, volumen va a ser obviamente de aire. Yo sé que me está hablando del volumen de aire que va a ingresar en la vía aérea por cada minuto. Y ahora uno de eso, ¿cómo puede saber qué es el volumen minuto? Si el volumen minuto me dice que es la cantidad de aire que ingresa a la vía respiratoria en un minuto, tengo que saber cuánto volumen de aire ingresa en cada respiración y cuántas respiraciones por minuto tiene un paciente. Yo sé que el volumen es 500 ml, porque eso ya lo sabemos, es el volumen corriente o volumen tidal. Y yo sé que la frecuencia respiratoria normal va de 12 a 22, 20. Entonces con eso sacamos 500 por 12 me da 6 litros de aire o 6.000 ml por minuto. Ese es el volumen minuto. Otro concepto importante es hablar del espacio muerto. Es importante mencionar esto. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ¿no?, que son 500 ml de aire que ingresan en mi vía aérea en cada ciclo respiratorio. Pero es importante recalcar que no son esos 500 ml de aire que ingresan a las unidades respiratorias para provocar la hematosis o la difusión de gases.
sino que hay un porcentaje de esos 500 ml que quedan atrapados en algo que se llama el espacio muerto anatómico. Y ese espacio comprende todas las regiones del sistema respiratorio que no participan en el intercambio de gases. Vale decir, el segmento, siguen ingresando. Vale decir, todo lo que es vía aérea superior, empezando desde las fosas nasales, yendo después por la oro, naso y la porción terminal de la faringe que ingresa hacia la laringe, todo lo que es tráquea, bronquios, bronquiolos principales, segmentarios terminales, hasta llegar a lo que son los bronquiolos respiratorios, creo que se llamaban, que es un sitio donde ya empieza a haber intercambio de gases. Pero lo que realmente me interesa a mí saber es, si bien tengo que saber qué es el espacio muerto, lo que más me importa saber es qué cantidad de aire queda atrapado en este espacio. Y esos son 150 ml de aire que no participan del intercambio gaseoso. Es decir, ¿cuánto participa del intercambio? Lo que sobra, que son 350 ml. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que saber. Entonces, sabemos que el volumen minuto es la cantidad total de aire que ingresa en la vía aérea y se diferencia de la ventilación alveolar minuto, en que la ventilación alveolar me pide saber la cantidad exacta de aire que llega a la porción respiratoria de los pulmones, o sea, la porción que hace hematosis. ¿Y cómo lo saco? Frecuencia respiratoria por estos 350 ml, que son el volumen que verdaderamente entra. Y aquí en la fórmula dice frecuencia respiratoria por volumen corriente menos el volumen del espacio muerto, que es 350 ml en total. Y así me da 4200. Esto del reflejo tusígeno, bueno, es algo que tienen que memorizar, ¿no? ¿Qué es el reflejo tusígeno? Es un mecanismo de defensa. Dice, los bronquios y la tráquea son sensibles a la presión. Cuando una sustancia extraña provoque irritación de la mucosa respiratoria, se va a desencadenar este reflejo de la tos. ¿Qué es lo que sucede en este proceso? Impulsos nerviosos pasan de las vías respiratorias a través del nervio vago al bulbo raquídeo y desde ahí se activa el siguiente resultado, que se dan cuenta que antes de toser meten aire con fuerza, ¿no ven? Eso es evidente. Se cierra el epiglotis, o sea, cuando meten aire y se preparan para toser, es como que hacen un poquito de fuerza porque el epiglotis se cierra y las cuerdas bucales se tensan y lo que genera es que el aire quede atascado temporalmente en los pulmones. Y es ahí donde la musculatura abdominal se contrae con fuerza y se provoca la tos, ¿no? La presión en los pulmones aumenta hasta 100 milímetros de mercurio y las cuerdas bucales y el epiglotis se abren de manera súbita, botando el aire bruscamente hacia afuera. El reflejo del estornudo es para que lo lean con memoria solamente, ¿no? Ahora sí, podemos pasar a ver lo que es espirometría. Habiendo hablado de todo eso, y van a ver que sí sirve, ¿no? No es que uno de loco les pide estas cosas. La espirometría, chicos, es una prueba funcional. Es una prueba que me sirve para estudiar los volúmenes y las capacidades pulmonares. ¿Ya? Eso es lo que me permite hacer la espirometría. O sea, me permite saber la cantidad de aire que circula a través del pulmón y también qué capacidad de aire tiene ese pulmón. Eso es lo que hace la espirometría. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿qué es la espirometría? Nosotros, como vamos a analizar los volúmenes y capacidades pulmonares en la espirometría, yo tengo que saber qué tipos de volúmenes hay y qué capacidades maneja el pulmón. Y vamos a empezar con los volúmenes pulmonares. El primero ya lo conocemos.
Volumen corriente o volumen tidal es 500 ml y representa el aire que ingresa o sale de la vía respiratoria en un ciclo respiratorio normal. Ahora tenemos dos volúmenes de reserva, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. ¿Cómo los diferenciamos? ¿Cómo sabemos cuál es el que vale más y el que vale menos? Tienen ustedes su copia en su cuerpo. ¿Por qué? Si yo les digo ahorita, ustedes están respirando normal, yo les puedo decir ahorita, metan aire normal, o sea, lo que meten aire normalmente. Y ustedes hacen esto, ¿no ven? Ya metieron su aire, ahora yo les digo, metan más aire, todo el aire que puedan. Luego de hacer una respiración normal, una inspiración normal, todavía pueden meter mucha mayor cantidad de aire. O sea, una inspiración larga, profunda, donde entra mayor cantidad de aire del que habitualmente entra. Eso es el volumen de reserva inspiratorio. Es la cantidad de aire adicional que pueden meter en la vía aérea en una inspiración forzada, o si quieren decirlo, después de una inspiración normal. Y eso equivale a 3000 ml de aire. 3000, no se olviden. Y el volumen de reserva expiratorio es ese volumen de aire adicional que yo puedo expirar después de realizar una expiración normal. O sea, si yo le digo ahorita a cualquiera, meta aire normal, bote aire normal, se van a dar cuenta que después de botar aire, todavía existe una cantidad de aire extra que pueden botar. Y si la botan, o sea, se siente que no es la misma cantidad de aire que pueden meter extra. Y es por eso que ahí pueden hacer la relación, ¿no ve? Si se acuerdan los valores, que uno era 3000 y el otro era 1100, ¿cuál era el que era 3000? El inspiratorio, porque yo puedo meter mucha mayor cantidad de aire extra del que puedo botar. Entonces el volumen de reserva expiratorio es de 1100 ml. Existen otros dos volúmenes que son importantes. El volumen residual, que es el volumen de aire que nunca sale de los pulmones. O sea, siempre queda ahí. Por mucho que yo haga una expiración forzada y yo piense que me quedé sin aire, pues realmente aún hay aire dentro de los alvéolos y es lo que impide que estos colapsen. Ese es el volumen residual y equivale a 1200 ml de aire. Finalmente, el volumen muerto es ese volumen de aire que queda en el espacio muerto anatómico y es de 150 ml. Aquí tenemos un gráfico donde nosotros podemos ver estos volúmenes. Nosotros aquí tenemos lápiz. Nuestro volumen tidal o volumen corriente, expiración de 500, inspiración de 500, expiración de 500. Hacemos una inspiración tidal, un volumen corriente de 500 ml. Y si yo meto aire después de realizar una inspiración normal, yo hago uso del volumen de reserva inspiratorio, que era 3000 ml de aire. No se olviden. Y si a partir de una inspiración forzada yo realizo una expiración también forzada, voy a botar el volumen de reserva expiratorio. Vamos a cambiar de color. Voy a botar el volumen de reserva expiratorio, el volumen tidal, como también el volumen de reserva expiratorio. Bueno, toda esa cantidad de aire es lo que yo voy a expulsar en una expiración forzada. Y vean que si hay un límite que yo no puedo sobrepasar, es el del volumen residual. Por mucho que yo me esfuerce en botar el aire que tengo en los pulmones, no voy a poder botar esos 1200
ml de aire adicionales, que son los que representan al volumen residual. ¿No es cierto? Entonces, este es el gráfico que nos explica los volúmenes pulmonares. Momento de preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta acá o está todo claro? ¿Están entendiendo bien? ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende, Auxi? Ok, sigamos. No hay tiempo que perder. Esto del espacio muerto ya se los he explicado. Ahora sí hablemos de las capacidades pulmonares. Aquí nosotros tenemos 4, de los cuales todos son importantes, ¿no? Pero en la espirometría, la que más me interesa es la capacidad vital. Enseguida vamos a ver por qué. La primera capacidad que estudiamos es la capacidad inspiratoria. El nombre me está dando la respuesta. La pregunta te da la respuesta, dicho de otra forma. Porque la capacidad inspiratoria va a ser... En sí, las capacidades pulmonares no son nada más que la suma de los volúmenes pulmonares, ¿ya? La capacidad inspiratoria va a ser la suma de todos aquellos volúmenes que estén involucrados en la inspiración. O sea, el volumen tidal, porque yo meto 500, y el volumen de reserva inspiratorio, porque meto 3000 ml más de aire extra, dando una capacidad inspiratoria de 3500 ml de aire. La capacidad residual funcional va a ser aquella que me va a dar, o sea, se obtiene de la suma del volumen de reserva expiratorio y del volumen residual de ambos, los 1100 del expiratorio más los 1200 del volumen residual. Aquí no hay que aplicar mucha lógica. En cambio, la capacidad vital, chicos, la capacidad vital es la suma de todos los volúmenes pulmonares que pueden o que se van modificando en el ciclo respiratorio. O sea, todos los que yo puedo alterar, si lo quieren decir así. El volumen tidal yo lo puedo regular, el volumen de reserva inspiratorio también y el expiratorio también. Todos sabemos que el volumen residual no se toca, nadie lo puede modificar porque siempre queda en los pulmones. Entonces la capacidad vital es la suma del volumen tidal, del volumen de reserva inspiratorio y del volumen de reserva expiratorio, dándome un total de 4600 ml. Y la capacidad pulmonar total, ya es evidente, es la suma de todo lo que se respira más el volumen residual. Por eso aquí dice que la capacidad pulmonar total es la capacidad vital, o sea, la suma de los otros volúmenes más el volumen residual, y es de 5800. Estos valores sí o sí son pregunta de examen. Si les toca espirometría y no se saben estos valores, dense por muertos. Yo los mato, o sea, yo... En el examen era así, o sea, si venía y te preguntaba qué es la espirometría y me salías con vueltas, ya me dabas una mala impresión y con eso no da ganas de colocarte una buena calificación. Porque luego viene tu otro compañero que se amaneció estudiando y viene temblando, o sea, sobre el que estudió se pone nervioso y tiembla. En cambio, el que no estudia es sinvergüenza y va y se presenta y que sea lo que Dios quiera. Y creo que así somos varios, ¿no? Que si ven que no estudió directamente, ándate. Entonces, en la espirometría, chicos, tenemos que entender que existen dos tipos de espirometría. La espirometría basal y la espirometría forzada. La que se hace con mayor importancia en el estudio del funcionamiento del pulmón, hablando de lo que es más frecuente, es la espirometría forzada. Porque la espirometría basal es agarrar el espirómetro, ya vieron cómo es el espirómetro, no es un tubo, y es solamente respirar normalmente. Y eso me sirve para medir los volúmenes pulmonares. No hay más diferencia ahí. Pero la espirometría forzada me permite estudiar con mayor detalle cómo es el funcionamiento global de los pulmones.
Para hacer la espirometría forzada, esto ya va a la parte práctica, que es lo que su auxiliar les puede preguntar. ¿Cómo se hace la espirometría forzada? Bueno, lo primero es explicarle al paciente que debe sujetar bien se me olvidó su nombre, el manguito del espirómetro, y con el tubo donde se sopla. Tenemos que explicarle al paciente que la boquilla la tiene que cerrar herméticamente con los labios y se explica el procedimiento. Tiene que realizar una inspiración máxima, o sea, meter todo el aire que pueda, y posteriormente realizar una expiración fuerte, tratando de que bote todo el aire que pueda en el primer segundo y posteriormente tratar de mantener botando aire durante al menos 6 segundos más. Con esto nosotros queremos estudiar qué cantidad de aire puede expulsar en esos 6 segundos y en segundo lugar queremos estudiar con qué facilidad o con qué velocidad puede expulsar el aire, porque eso me da datos importantes de la fisiología del pulmón, de si está funcionando o no bien, y enseguida vamos a hablar de ello. ¿Qué otras cosas debemos saber? ¿Cuáles son los errores más frecuentes? No informar adecuadamente al paciente, no tener en cuenta contraindicaciones o peligros, no informar bien al paciente, se resume en que si no le explicas bien, hace la espirometría con los labios mal cerrados, no bota el aire adecuado, se fuga aire, mala espirometría. Contraindicaciones o peligros. Pacientes embarazadas que estén cerca de estar a término no pueden hacer esta prueba porque ya han visto en la práctica cómo es, ¿no? Tienen que hacer bastante fuerza. En resumen, tienen que pujar. Imagínense una mujer embarazada a término pujando, se va a salir el bebé. Hipertensos, no controlados, tampoco pueden hacer esta prueba. Personas con glaucoma tampoco, porque como son trastornos de presiones elevadas, si hacen mucha fuerza, se les puede reventar algo por adentro. En pocas palabras. Un inicio poco vigoroso, porque recuerden que en la espirometría forzada, aparte de estudiar el volumen de aire que puede expirar, estudiamos con qué velocidad lo puede hacer. Y si inician la espirometría de forma débil, no nos sirve. Poco esfuerzo, similar. Duración insuficiente, que es cuando dicen ya no puedo más, porque mantener o sostener la expiración después de botar todo en el primer segundo no es fácil. La finalización precoz es lo mismo que la duración insuficiente. Y seleccionar mal la maniobra válida. Bueno, esto va de la mano con el espirómetro, o sea que no es mucho de importancia. Y en la espirometría forzada, nosotros estudiamos 3 parámetros, ¿ya? O sea, que aparte de saber volúmenes y capacidades pulmonares como fundamento teórico, tienen que saber los parámetros espirométricos, que son 3. El primero es el BEF1. Mejor si se lo aprenden en este orden, ya vamos a ver por qué. El BEF1 es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Así se llama. Y lo mismo, en la pregunta te dan la respuesta. ¿Qué es el BEF1? Volumen expiratorio forzado en el primer segundo. O sea, hace referencia a la cantidad de aire que el paciente puede botar, expirar, si quieren decirlo así, con fuerza en el primer segundo. O sea, lo que me trata de medir el BEF1 es qué volumen de aire el paciente puede botar en un segundo si está botando el aire con toda su fuerza. ¿Me entienden? Eso es lo que es el BEF1. La capacidad vital forzada es algo que ya sabemos. La capacidad vital, que es la suma de todos los volúmenes, pero forzada. O sea, es la máxima cantidad de aire que se puede movilizar en los pulmones en un ciclo ventilatorio, pero de manera forzada. O sea, ocupando una inspiración máxima y una expiración también máxima. Y finalmente nosotros tenemos el índice de Tifenot.
Este índice de Tifenó, o también llamado relación de la BEF1 y la capacidad vital forzada, es una relación porcentual. O sea, me dice de la capacidad vital forzada, o sea, del volumen total de aire, qué cantidad de aire se ha botado en el primer. Es un porcentaje que lo que me indica es si se está expirando de manera adecuada, si podemos decirlo así, ¿no? Eso es lo que es el BEF1. O perdón, eso es lo que es el índice de Tifenó, o relación de la BEF1 y la capacidad vital forzada. Los valores normales o de referencia son los siguientes. El BEF1, ¿por qué me dice que tiene que ser mayor al 80%? Porque si recordamos nosotros, BEF1 es el volumen de aire que puedo expirar con fuerza en el primer segundo. Y en una persona sana, sin ningún tipo de patología pulmonar, lo normal es que se bote más del 80% de aire en el primer segundo durante una expiración forzada. O sea que si yo meto todo el aire que puedo, lo normal es que pueda expirar más del 80% de ese aire en un primer segundo con fuerza. Si yo estoy expirando menor cantidad, quiere decir que hay algo malo en los pulmones, ¿no? Que hay algo que está evitando que el aire salga. Y si yo boto más de lo normal, bueno, eso acompañado de clínica también puede significar algo malo. La capacidad vital forzada, que es, ¿y por qué dice mayor al 80%? Porque nosotros sabemos que la capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratorio, expiratorio, más el volumen tidal, que en sí me da 3000 es el de reserva inspiratorio, 1100 es el de reserva expiratorio, me da 4100, y el tidal es 500, 4600 ml de aire, que es la capacidad vital. La capacidad vital forzada me dice en el espirómetro qué cantidad de aire se maneja en cada ciclo forzado. Y ese aire tiene que ser igual, mayor al 80% de lo que es la capacidad vital normal. ¿Ya? Ahora, el índice de Tifenó tiene que ser mayor o igual a 70%, porque recordemos que el BEF1 y la capacidad vital forzada divididos y multiplicados por 100 me dan esto de acá. Y esto quiere decir, por ejemplo, que si el BEF1 está disminuido y la capacidad vital forzada está normal, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a estar dividiendo, por ejemplo, qué sé yo, digamos 50 entre 80. ¿Qué me va a dar? Me va a dar un número bajo, ¿no es cierto? Y eso multiplicado por 100 me va a dar un valor que sea inferior al 70%. O sea que hay una alteración en el sistema pulmonar. Entonces, este índice de Tifenó lo que me indica es eso. Si el índice de Tifenó está alterado, ¿qué quiere decir? Que hay una alteración tanto en el BEF1 como puede haber una alteración en la capacidad vital forzada. Así es como se ve el gráfico de la espirometría. Esta curva de aquí es la curva del volumen de aire y del flujo que se maneja en cada ciclo respiratorio. Una persona sana tiene que alcanzar un flujo con un pico determinado y que este tiene que ser descendente de manera paulatina. Cuando hay procesos obstructivos, no se puede introducir el aire con el mismo flujo, o sea, la cantidad de litros de aire por segundo es menor, no puede meter la misma cantidad de aire y tampoco puede manejar el mismo volumen. Y esta es la curva de se me olvidó el nombre. Volumen, tiempo
que esto me explica el volumen de aire que se introduce en la vía aérea, 1 litro, 2 litros, 3, 4, 5 litros, y el tiempo en el que se maneja. Lo ideal de una espirometría es que dure 7 segundos. ¿Por qué? Porque el primero es el de expiración forzada y los otros 6 de mantenimiento. Y estos son los parámetros espirométricos o los patrones. ¿Qué es lo que me dicen? Y por esto les expliqué al principio todo eso de que la inspiración es activa, pasiva y tal y cual. Para esto es bueno que ustedes estén llevando pato, porque en patologías respiratorias hablan de las enfermedades obstructivas y restrictivas de los pulmones, ¿no ven? No vamos a entrar en detalles porque sé que a todos les gusta anatomía patológica y disfrutan la materia, más que todo con el doctor que cobra 1.000 bolivianos por libro y los manda a viajar y hace muchas actividades, ¿no? Y le encanta su materia y también la dicta espectacularmente. Pero en patología pulmonar hay 2 tipos. Les voy a hacer un repaso porque sé que su docente es excelente y les he enseñado todo esto. Los patrones obstructivos son todos aquellos, como su nombre lo dice, que impiden el flujo de aire normal en la vía aérea. En los patrones obstructivos pulmonares tenemos un gran grupo de enfermedades donde están la famosa EPOC y el enfisema pulmonar. EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde existe la bronquitis crónica y el enfisema, ¿no es cierto? Y también está el asma bronquial, que es el otro grupo. En estos patrones lo que caracteriza la vía aérea es que hay una secreción inadecuada de moco, una proliferación excesiva de tejido, que provocan que la vía aérea empiece a obstruirse. ¿Ya? Eso es lo que pasa en las enfermedades obstructivas. Ahora, ¿por qué me sirve saber esto y por qué les expliqué tanto de que la inspiración es activa y la expiración es pasiva, si lo quieren decir así? En que si yo padezco de un cuadro obstructivo, cuando me midan la capacidad vital forzada, esta de acá, va a salir normal. ¿Por qué? Porque la capacidad vital forzada son los volúmenes de aire que yo puedo medir a lo largo del tiempo y en inspiraciones y expiraciones máximas o forzadas, si lo quieren decir así. O sea que si a mí